Bien, hoy no voy a saludar a nadie así en lo personal porque luego después si me falta alguien empiezan los sentimientos, ¿verdad? Entonces mejor saludo a todos por igual y pues vamos a tomar 30 segundos y luego ya oramos y empezamos. Bendito Padre Celestial, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de estar reunidos en tu nombre, Padre. Gracias porque tú nos invitas a reunirnos contigo y es un privilegio. Gracias, bendito Padre, porque estamos reunidos como iglesia. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, y estás tú en medio de ellos. Y te damos gracias por tu presencia, primero en nuestros corazones y después entre nosotros. Padre, te pedimos que nos sigas uniendo en el vínculo del amor con tu Espíritu Santo, Señor. Que nos unas como iglesia y que cada uno de los que formamos parte Es que Hugo, se silenció tu micrófono. Si lo puedes activar, por favor. ahí. Listo. ¿Ahí se escucha? Sí. Ok, entonces no sigo la oración, ¿verdad? ¿No siguió la oración? ¿O sí? no. ¿O la mitad? No. Sí. Principio. Sí, se escuchó. Bueno, como quiera yo ya oré y el Señor sí escuchó y ya nos bendice a todos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. ¿Cuál? Vamos a ver la segunda parte del estudio de la rebelión de Jonás. Vamos a hacer un pequeño repaso. Los antecedentes vimos la semana pasada los antecedentes de la ciudad de Nínive. Vimos que era una ciudad muy grande, de 3 días de camino. Vimos la situación moral y espiritual de esa ciudad, una ciudad muy pecadora, eran crueles, despiadados. Y básicamente, pues el libro de Jonás es el libro de la misericordia de Dios a favor de los que no tienen al Señor Jesucristo. Vimos también el llamamiento de Jonás, Jonás 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dijimos que Jonás, hijo de Amitai, Jonás significa paloma y Amitai significa relator de la verdad. Si fuera por su nombre y el de su padre, Jonás hubiera sido como una paloma mensajera llevando el maravilloso mensaje de la verdad de Dios a los ninivitas, ¿verdad? El asunto es que, pues, Jonás no fue precisamente una blanca paloma. Ahora, ¿por qué Dios envió a Jonás y no a otro a predicar a Nínive? Por una razón muy sencilla, porque Jonás era un creyente. Y la ayuda tanto para las naciones como para los hombres solamente viene por los creyentes. Ningún inconverso puede predicar el evangelio a los inconversos, a los creyentes. Ningún inconverso puede predicar el evangelio a los incrédulos. Solamente los creyentes podemos hacer ese trabajo porque es un trabajo del Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, podemos desarrollar ese trabajo. Tú y yo como Jonás tenemos un llamado de parte de Dios.
Jonás fue llamado para ir a predicar el evangelio a Nínive, una ciudad muy pecadora. Y tal vez tú y yo, también como Jonás, hemos rehuido de la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál misión? Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La semana pasada platicamos un poco acerca de las implicaciones de tener un discípulo. Lo repaso rápidamente. Primero, tenemos que orar por las almas. Después, hay que ganar las almas. Enseguida, establecerlas en los caminos de Dios. Y después, observar sus calificaciones, si es una persona que le quedó clara su salvación, que lee una buena cantidad de Biblia diariamente, por su cuenta, voluntariamente, que nadie ande detrás de ella, que ora también voluntariamente, que pregunta acerca de cosas que no entendió en la lectura, que quiere recibir uno o más estudios, ofrenda al Señor. Y el siguiente paso, después de un tiempo prudente, sería invitarla a ser discipulada a la persona. Ojo, no todos los creyentes tienen calidad de discípulo. ¿Qué más quisiera uno? Tenemos que orar para que al ganar las almas, Dios nos dé calidad de discípulo. No todas las personas que se ganan para Cristo desean ser discipuladas, tristemente. Es por eso que para tener discípulos, pues hay que pedírselos al Señor. Mientras tanto, nos dedicamos a ganar las almas, procurando, si es posible, encaminarlas en la vida cristiana, sea que ustedes le compartan algún estudio bíblico o que lo refieras a otra persona que te ayude, o le invites a alguna célula, por ejemplo, como esta. Y entonces esas personas estarán caminando con Cristo y pueden más adelante manifestar sus calificaciones para ser discipuladas. Para discipular a alguien es necesario estar siendo discipulado para poder tener una reproducción de discípulos. Porque ¿cómo le vamos a enseñar a alguien a ser un discípulo de Cristo si uno mismo no lo es? Debemos recordar uno de los estilos de trabajo que hemos aprendido aquí en el discipulado cristiano al que pertenecemos, por la gracia de Dios. Servimos al Señor en células de estudio bíblico. Y hay dos tipos de células: células abiertas y células de discipulado. Esta, por ejemplo, es una célula abierta, ¿verdad? Es una célula, aunque virtualmente, pues es una célula abierta. Toda persona que desea participar lo puede hacer, creyentes o invitados. Todos son invitados a este tipo de células. Una célula de estudio bíblico puede ser entre una persona que enseña y otra más que recibe el estudio. Puede ser una persona, otra o más de una persona. Porque dice el Señor que donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor en Mateo 18:20. Ahora, en la célula de discipulado, alguien invita a otros creyentes a participar en una célula de discipulado por algunas calificaciones que observa, o bien un creyente ferviente que ha avanzado algo de tiempo en la vida cristiana y que ya sabe de lo que se trata, puede pedir participar en un discipulado. Las células de discipulado tienen un poco más de exigencia en cuanto a disciplina, servicio, constancia, etc. En ocasiones, algunos creyentes son invitados a formar parte de una célula de discipulado, pero no pueden continuar por alguna razón. Y uno les da su espacio para no forzar nada. Quizá más adelante quieran ser discipulados o no, ya depende de cada quien, ¿verdad? Estas son los dos tipos de células en las que trabajamos. Es un sistema de trabajo, no es el único, como dice Felipe, ni el mejor, ¿verdad? Pero es el que Dios nos ha dado y hemos visto resultados en los años. Y al menos a mí me gusta muchísimo trabajar de esta manera.
Yo he visto resultados, gracias a Dios, en mi vida cristiana con este sistema de trabajo. Me encanta. Y por medio de esta forma de trabajar, Dios ha producido en el tiempo también discípulos fuertes que sirven al Señor con todo su corazón. Y dice Felipe, cuando el discípulo ha hecho un clic con el Señor, cuando el discípulo entiende lo que el Señor espera de él, ya nadie lo para. No hay límites para ese discípulo. Levanta trabajos, gana las almas, viaja, invierte, discipula. Y algunos reciben un llamado de Dios para trabajar en su obra de tiempo completo. Es una cosa preciosa. Muy bien, después del repaso, entramos al siguiente tema, que es el punto número 3. Jonás huye de su llamado. Y vamos aquí, si usted tiene una Biblia, vamos a revisar Jonás capítulo 1, versículo 3. Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tarsis era un lugar conocido en ese tiempo como muy distante. Posiblemente estaba en España, donde está el río Guadalquivir, ahí en Sevilla, España. Jonás se levantó, pero se levantó para huir de la responsabilidad de su llamado. Jonás huyó de la presencia del Señor, pero él no había entendido lo que dice el Salmo 139, 7 al 12. El Salmo 139, 7 al 12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este salmo lo había escrito el rey David muchos años antes de que Jonás naciera. Se supone que Jonás conocía las escrituras, ya estaban disponibles, pero no las tomó en cuenta. Él pensó que él podía huir de la presencia de Dios sin que Dios se diera cuenta a dónde fue. No, eso no es posible. Jonás 1:3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, según él, ¿verdad? Y dice la palabra, y descendió a Jope. Esta palabra descendió tiene mucha importancia. Cuando un creyente ha omitido o ha renunciado a su misión de ganar las almas, encaminarlas en los caminos de Dios, y si es posible discipularlas, solo le queda un recurso: bajar espiritualmente. Cuando un creyente ya no quiere obedecer a Dios, empieza a bajar como Jonás. Baja sus estándares espirituales a cambio de obtener algo que desea. O sea, no necesariamente el bajar implica tirarse al vicio de la perdición. No. Puede alejarse del Señor para buscar un objetivo personal legítimo. No más que se enfoque en ese objetivo y se olvida de su misión principal, ¿verdad? Por ejemplo, Jonás pues no se tiró a la borrachera, ¿verdad? Él nada más huyó. Así muchos creyentes pues se van olvidando de la misión que Dios les encargó. No hacen nada malo, pero lo que no hacen es que ya no evangelizan, ya no ganan las almas. Y dice el Señor que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Jonás descendió a Jope en desobediencia. Él descendió a Jope, un puerto mediterráneo que estaba abajo geográfica y espiritualmente. Y ahí encontró un barco, ¿verdad? El que no quiere cumplir la voluntad de Dios siempre va a encontrar una manera de escapar. ¿Sabes que este es un problema principalmente en los creyentes en lo individual? Cuando un creyente no quiere obedecer al Señor,
encontrará las excusas perfectas para escapar de su responsabilidad delante de Dios. Recordemos, usted y yo, tú y yo, que fuimos llamados por Él. Nos sacó de las tinieblas, Él. Nos libró del infierno, Él nos libró. Nos dio un lugar en el cielo, Él pagó por Él. Él murió en la cruz, Él resucitó. Nos dio una razón de vivir, Él. Pero ahora espera que cada uno desarrollemos un trabajo especial para Él, que es ganar las almas. Si Él nos salvó, ahora Él nos encarga. No el pastor ni los hermanos. El Señor nos encarga una misión: ganar las almas. Cuando un creyente no quiere obedecer a Dios, buscará las excusas perfectas para justificarse. Y las encontrará, hay muchísimas. Definitivamente las encontrará. Por ejemplo, le parece mucho lo que Dios espera de ellos. No, eso es muy exagerado. Señala los defectos de la iglesia o del pastor, y que los hay muchísimos, o de los hermanos en Cristo. Puede ser que se cambie de iglesia, pero el que no quiere obedecer a Dios no encontrará en ningún lado la iglesia perfecta, porque el problema lo tiene aquí, en su corazón, y el problema es desobediencia, ¿verdad? El punto es que cuando no queremos obedecer, empezaremos a bajar en nuestra vida espiritual. Esto no es obediencia, y solamente la obediencia es la que trae bendición, ¿verdad? Pero todo cuesta, todo tiene un precio. Bajar los estándares espirituales por una falta de obediencia al Señor tiene un alto costo. La pérdida de paz, gozo y seguridad que ofrece el Señor Jesucristo no puede ser sustituida por dinero. No hay nada que se pueda comparar al gozo y la paz y la seguridad que ofrece el Señor Jesucristo. Este es el problema con la desobediencia. Siempre hay un precio a pagar. Para ti que estás pensando en casarte o que estás casado, debes entender una cosa. Si no ocupas tu vida o tu matrimonio en la cosa más grande, que es ganar las almas, tendrás un día el corazón roto en 1000 pedazos, teniendo muchos problemas matrimoniales, o viendo un día la rebelión de tus hijos ante Dios, debido a que no les enseñaste con tu ejemplo a obedecer a Dios. Cualquier creyente puede encontrar los resultados de su desobediencia en su falta de éxito en la vida cristiana. Tal vez sí tenga muchos éxitos en su trabajo, en lo que se dedique, pero sin el Señor terminará diciendo lo que el rey Salomón dijo en Eclesiastés 2:11. Eclesiastés 2:11. Es un pasaje impresionante. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón experimentó un gran vacío espiritual al final de su vida. Y a pesar de sus grandes logros, como la edificación del templo y otras muchas cosas, al final encontró que todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Y sabes por qué? Porque perdió el sentido espiritual y eterno de su vida. Por eso. Su desobediencia al Señor al tomar tantas mujeres y aún extranjeras lo llevó a cometer pecados como el grave pecado de idolatría. Y siempre es así. Un pecado lleva a otro. Y el caso de Salomón él terminó su vida fracasado. Sí, con muchos logros materiales, pero espiritualmente, anímicamente, fracasado. Su vida empezó a bajar por su desobediencia al Señor. Ojo con eso, que no nos pase eso y que estemos nosotros pensando que no va a pasar nada hoy porque desobedecemos al Señor. Al final vamos a morir sin nada para Cristo, ¿verdad? Y eso es muy triste.
Tal vez tengamos más años de convertido que otros, pero de repente vemos a otros con menos tiempo que nosotros, teniendo más éxito y bendición y prosperidad, y piensas, ¿por qué él sí puede y yo no? ¿O por qué él prospera y yo no? ¿Por qué él mantiene su gozo en el Señor y yo no? ¿Por qué tiene resultados espirituales y yo no? ¿Sabes cuál es la diferencia? La obediencia. No olvides esto, lo cual puedes y debes recordar toda tu vida. La obediencia a Dios siempre trae bendición. Siempre. Jonás entró en el barco para huir de la presencia del Señor. Estaba tratando de olvidar su llamamiento, sin considerar que los llamamientos del Señor son irrevocables. Irrevocables es que no hay para atrás. Así en pocas palabras, es un llamado y no hay negociación. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Dios nunca forzará a que cumplas algo, pero Él no cambiará su mente porque sus llamamientos son irrevocables. Recuerda que Dios te ha llamado para ser un ministro y un testigo de lo que el Señor ha hecho contigo. Recuerda la gratitud del hombre del que el Señor sacó varios demonios. Bueno, nosotros ciertamente no teníamos demonios dentro, o quién sabe, ¿va? Pero sí estábamos bajo su control. Nos tenía esclavizados y listo para enviarnos al infierno. Pero Dios vino y nos rescató con amor y determinación. Este endemoniado, cuando ya el Señor le sacó a sus demonios, quiso estar con el Señor, pero el Señor no lo dejó y lo despidió y le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad grandes cosas, las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Marcos 5:20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¿Qué es Decápolis? 10 ciudades. Se convirtió en un gran evangelista en 10 ciudades. Nosotros tenemos Durango. ¿Cuáles otras ciudades vamos a evangelizar? Ahí está la meta, ¿verdad? Dios quiere que tú y yo hagamos lo mismo. Pero si tú no lo quieres hacer, recuerda que sus llamados son irrevocables y que Él va a tratar contigo como lo hizo con Jonás hasta que estés listo para cumplir ese gran llamado. ¿Te gustaría? Pues yo pienso que no. Yo pienso que es mejor obedecer a la buena, ¿verdad? No quisiéramos ser tratados como Jonás. Si a ti te gusta, bueno, mis respetos, ¿verdad? Pero se sufre mucho. ¿Sabes por qué Jonás huyó? ¿Sabes por qué se rebeló contra Dios? Jonás era un gran patriota de las tribus del norte de Israel y por lo tanto sabía que si Nínive era liberada del juicio, un día sus ejércitos serían usados para castigar a Israel. Nosotros hemos visto cómo eran crueles con las víctimas de guerra y tantas crueldades hicieron que Jonás, como un patriota, tuviera cuidado por su pueblo. Y si Nínive era liberada, un día ellos vendrían sobre los judíos, según la profecía. Su patriotismo fue su ídolo, que lo llevó a no obedecer el llamado de Dios para ir a predicar el evangelio. Acuérdate que los ídolos no solamente son de barro y son esculturas. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar del Señor en tu corazón. ¿Cuál es tu ídolo hoy que te esté impidiendo obedecer al Señor y hacer su voluntad? ¿Qué te está impidiendo hablar a otros del Señor Jesucristo con impacto? Tal vez tu ídolo eres tú mismo, porque has decidido vivir la vida a tu manera, no a la de Dios. Puedes justificarte de 1000 maneras, pero Dios dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Otra cosa que puede estar impidiendo que hables del Señor es tus temores. Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Los temores ponen lazo, te amarran, te aprisionan, te sientan, no te dejan avanzar. Tú no debes temer a los hombres, debes temer solamente al Señor. ¿Tienes temor a la persecución? ¿Tienes temor al qué dirán? Muchos creyentes no predican el evangelio porque tienen temor a la persecución y no quieren sufrir inconvenientes. No quieren tener problemas con sus padres ni con sus familiares o parientes. No quieren predicar para no perder sus amistades o compañeros de trabajo. Tienen temor al qué dirán. Pero no debes olvidar que nosotros hemos sido llamados para padecer persecución. Si nosotros no les predicamos a ellos, ¿quién lo va a hacer? Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Segunda Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesús dijo: si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Pero qué privilegio que nos identifiquen con la causa de Cristo. Qué privilegio. Tal vez tengas otro ídolo que te esté impidiendo predicar el evangelio y se llama flojera. Muchos creyentes no predican porque son flojos. No quieren padecer incomodidades. Ay, no. Quieren disfrutar su tiempo libre. Se les hace pesado dejar la televisión, dejar su descanso, dejar sus hobbies o dejar de visitar parientes y amigos en lugar de ir a visitar a una persona para predicarle el evangelio. Les gusta la vida cómoda. Pero esto no es la vida de un discípulo. Dice 2 Timoteo 2:3-6. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué tal eso, Esta es la vida de un discípulo. Por eso al principio hablábamos de quiénes son discípulos y quiénes son solo buenos creyentes. Todos son amados por Dios, todos son bienvenidos, nomás que cada quien decide si es un buen creyente o si quiere dar el siguiente paso y ser un discípulo de Cristo, por amor al Señor. La vida de un discípulo es de uno que trabajó constantemente para Cristo. Es uno que está dando su vida por otros. No olvides esto, que Dios usa ancianos, inválidos, aún niños, pero nunca usa a un creyente flojo. Debes entender que todo aquello que te ha estado estorbando para obedecer a Dios en el cumplimiento de esta gran comisión, todo lo que te ha estado estorbando es un ídolo. Por lo que estás poniendo en lugar de Dios a ese ídolo. Recuerda que el no predicar el evangelio es criminal, porque eres culpable de mandar almas preciosas al infierno, porque no les hablaste, no les advertiste. Y esas almas, por esas almas murió el Señor Jesucristo. Y un día, Dios no lo quiera, lleguemos a la presencia del Señor con nuestras manos manchadas de sangre por esas almas que se fueron al infierno porque nosotros no quisimos predicar. Dios nos guarde. Punto número 4. La tempestad. Así traigo pila como para 2 horas, Así que agárrense. La tempestad. Gracias a Dios por sus oraciones, por cierto. Gracias a Dios me siento muy bien. Gracias a Dios. Miriam también. Jonás 1:4. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar
y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás había olvidado que los llamamientos de Dios son irrevocables. Andaba ya muy quitado la pena. Jonás huyó, pero Dios comenzó a tratar de regresarlo al punto en el que él debería cumplir su llamado. Jonás, como el hijo pródigo, debería ser regresado a su ministerio. El objetivo de su llamado era demasiado importante como para que Dios lo dejara nomás así. Igual contigo y conmigo, ¿eh? Tu ministerio y el mío de ganar las almas es tan importante para Dios que Él no está dispuesto a perder su inversión que ha hecho en ti. Va a ir por ti si tú no obedeces. Por eso hay que obedecer. Jonás 1:5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¡Qué padre! Los marineros del barco eran gentiles y como todos los gentiles de ese tiempo. Primeramente probaron sus propios métodos para salvarse, pero no les sirvieron. Jonás no está probando ningún método. Él está dormido y sin preocuparse por ellos ni por sí mismo. Se echó a dormir. Jonás es un tipo de los creyentes que duermen durante los días de crisis o durante los días de emergencia, como los días de hoy, cuando los días de la gracia están contados, cuando la gente está sufriendo y está buscando por algo o alguien que pueda traer salvación a sus vidas. Jonás estaba tratando de quitar sus sentimientos de culpa durmiendo. ¿Te imaginas lo que estaban viendo los marineros en Jonás mientras que sus vidas estaban en peligro? Ellos vieron a un Jonás indiferente, a quien no le preocupaba la condición de ellos, ni su destino eterno, a alguien que no tenía ningún amor por ellos. ¿Qué es lo que la gente está viendo en ti hoy? ¿Qué ven en ti tus vecinos, tus parientes, tus amigos, tus compadres, tus compañeros de trabajo? ¿Qué ven en ti? ¿Tu indiferencia e inconstancia en tu testimonio? ¿O un buen creyente dispuesto a ponerse en la brecha para orar por ellos, para llevarlos a Cristo? ¿Qué están viendo en ti? Jonás 1:6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué triste es este versículo. Cuando un inconverso, mundano, idólatra debe despertar a un creyente. El capitán de la nave se sorprendió de que Jonás estuviera sin ninguna preocupación y Jonás tuvo que ser despertado por un inconverso. El capitán estaba tan desesperado que quería probar cualquier Dios. Y ¿sabes una cosa? Esta es nuestra oportunidad. Hay mucha gente en nuestro estado, en nuestra ciudad o en nuestro país que está sufriendo tremendamente. Ellos están en medio de una crisis que los está llevando a la destrucción. Y han probado sus dioses, a su Dios de prestigio social, su Dios de prosperidad, su Dios de placer, inclusive su Dios de la religión, su Dios de mucho tiempo libre, su Dios de inmortalidad y a su Dios de confianza en sí mismos. Pero estos dioses no les han satisfecho y tampoco los han podido sacar de su crisis económica, moral, espiritual, lo que tengan. Y ellos están ahora dispuestos a probar a nuestro Dios. Por esto, hoy en día, estamos teniendo oportunidades sin precedentes para ganar las almas. Es el tiempo de la siega. El tiempo de la cosecha es hoy. El Señor Jesucristo dijo en Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y esto nos habla
de una multitud de hombres y mujeres que ya están listos para venir a Jesucristo. Lo único que les falta es una persona que les hable del Señor y las personas van a aceptar. Tal vez estás esperando que venga una situación oportuna para ganar las almas, pero debes entender que las oportunidades se presentan continuamente, pero necesitas ser agresivo para aprovechar las oportunidades. No tímido, sino agresivo, recordando que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda Timoteo 1:7 dice eso, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero a un cristiano que está caído como Jonás, no le interesan las almas, porque está centralizado en sí mismo. Solamente se está viendo a sí mismo y no puede entender la urgencia de la hora. ¿Estás tú así ahora? ¿Dormido y esperando a que venga un incrédulo a despertarte? ¿Estás viéndote solamente a ti mismo en este momento? Punto número 5. Conclusión. Hemos visto que estamos en un campo tan preparado, en un campo tan listo, con almas necesitadas urgentemente del Salvador. El día de antier fuimos Miriam y yo a recoger unos folletos que encargamos porque Felipe comentó en uno de sus estudios que uno de los grandes predicadores, que no nos acordamos si era Moody o Hudson Taylor, se convirtió a Cristo por un folleto que se llama Las 4 leyes espirituales. Nos llamó mucho la atención porque nosotros hemos visto ese folleto. Y entonces, ¿me prestas uno, por favor? Fuimos a la librería allá por Semarnat, platicamos con Samuel, ese hombre que siempre le gusta platicar con nosotros, siempre nos pregunta cómo nos va y todo. Y entonces le preguntamos que si tenía este folleto de las 4 leyes espirituales. Es este. No sé si se ve. Sí, sí se ve. Es un folletito que explica muy padre el plan de salvación, ¿verdad? Bien bonito que está. Muy digerible, muy explicado. Entonces, fuimos por ellos y luego en el carro empezamos a repartir a la gente, a los que limpian los vidrios, así a personas. Fuimos a un local en una noche, antenoche, y estaba una señora de esas nice, de esas de la high, y Miriam le ofreció un folleto de estos, y yo pensé aquí en mi mente, dije, no, la señora se me hace que no lo va a querer, pero Miriam le ofreció uno, le dijo, mire, para que no tenga desconfianza, le voy a abrir el paquete en este momento para que usted tome uno, por eso del COVID, ¿verdad? Entonces la señora con muy buena actitud lo tomó, inmediatamente se puso a leerlo, ¿verdad? Ella estaba esperando algo, ahí nosotros nos fuimos, ¿verdad? A su esposo tal vez. En ese momento, cuando Miriam estaba con esa señora, yo también vi a una señora que me pidió que si le compraba una paleta de dulce, trae una niña chiquita. Y entonces, como estábamos esperando un turno, pues yo dije, bueno, pues mientras llegue el turno, le regalé el folleto de las 4 leyes espirituales. Y entonces la señora me escuchó. Y entonces cuando yo llegué a Juan 3:16, me dice, yo conozco ese pasaje, y me lo dijo de memoria. Y entonces yo le dije, señora, ¿y usted entiende ese pasaje? No, nomás me lo aprendí, pero no entiendo de qué se trata. ¿Le gustaría que se lo explicara yo? Se lo expliqué y recibió a Cristo. Gracias a Dios. Y así hemos estado repartiendo folletos de las 4 leyes espirituales y vemos a la gente dispuesta
todos los chamacos en las esquinas que limpian vidrios y que hacen cosas, siempre lo reciben con mucho gusto. Ah, Dios lo bendiga, patrón, y que esto. Un muchacho iba pasando, estábamos esperando un verde en un semáforo. Iba pasando un muchacho y Miriam le habló y, amigo, te quiero regalar un folleto. Muchas gracias. Te hablo de Cristo y de la Biblia. El Señor cambió mi vida y puede cambiar la tuya. Muchas gracias, y les da mucho gusto. O sea, la gente no es rechazadora de Cristo. Por eso dice que estamos en un momento clave en nuestra vida. Si no lo aprovechamos, entonces hemos visto que estamos en un campo tan preparado, en un campo tan listo, con almas necesitadas urgentemente del Salvador. Almas en crisis que han probado cualquier método para salvarse, pero no les ha servido. Y por lo tanto, están dispuestos a probar a tu Dios, a mi Dios. Esta es nuestra oportunidad. ¿Estás así hoy, durmiendo en el tiempo de la oportunidad, o estás trucha? ¿Sabes que no siempre las condiciones estarán dadas para salvar las almas? Pero este es un tiempo de gracia y un tiempo de oportunidad. Un día tú querrás salvar las almas y no podrás. México hoy en día es un país abierto al evangelio. Durango, Zacatecas, León, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, los estados están abiertos al evangelio. En el pasado fue muy difícil que alguien recibiera a Cristo, pero hoy en día las multitudes están abiertas. En una ocasión vino un avivamiento a las islas Fiji y los creyentes comenzaron a predicar en las partes bajas de la isla. Y nadie quiso ir a predicar a las montañas, en donde la gente estaba abierta para recibir el evangelio. Y el tiempo pasó, y cuando creyentes quisieron ir a evangelizar a las montañas, la gente rechazó el evangelio. Se endurecieron. El no haberles predicado el evangelio en el tiempo en el que estuvieron abiertos, endureció su corazón. Tal vez un día, cuando esto pase en México, tú puedas decir, esto no hubiera sucedido si yo hubiera aprovechado los tiempos de la oportunidad. Tenemos una exhortación final. En Proverbios 10:5 dice el Señor: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. ¿Qué clase de hijo eres tú? Y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este estudio precioso en donde tú nos enseñas acerca de la rebelión de Jonás, de cómo él intentó huir de ti y él bajó espiritualmente y bajó geográficamente hasta que un gran pez se lo tragó a punto de morir. Pero él se humilló, Señor. Él se humilló en tu presencia y tú le diste una nueva oportunidad. Y nosotros, Señor, en esta hora entendemos el precio de nuestra responsabilidad, que es morir a nosotros mismos. Pero puesto que tú lo hiciste ya por nosotros, puesto que tú ya moriste en la cruz con un tremendo sufrimiento, para nosotros debe ser un privilegio el morir a nosotros mismos y amarte a la manera como tú nos has amado. Creemos, Padre, que tú perdones nuestro pecado por nuestra indiferencia en este asunto tan importante que tú nos urges en hacer: predicar la salvación a la gente que no te conoce, ganar las almas preciosas por las que también tú moriste. Señor, tú ya nos salvaste a nosotros y te damos gracias, pero ahora nos dice, de gracia recibiste, ahora tú da de gracia. Te pido, Padre, que nos hagas hombres y mujeres, ganadores de las almas, campeones tuyos, instrumentos de justicia en tus manos para llevar tu nombre a todas las personas que tú pongas en nuestro camino. Padre, que crucemos fronteras, que no tengamos límites, que cada uno de nosotros queramos ser discípulos tuyos, obedientes, dispuestos a pagar el precio, como tú lo pagaste en la cruz del Calvario por nosotros. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias por esta doctrina preciosa
en esta iglesia del discipulado. Gracias por tenernos aquí. Gracias, Padre, por el privilegio de haber conocido estos principios que tantos resultados han dado en los años, con tantas almas ganadas, con discípulos establecidos. Queremos nosotros, Padre, disponer nuestra vida para que tú la uses. Toma nuestra vida, Señor, y te decimos, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo, Padre, y que pues tu misericordia maravillosa siempre esté con nosotros como lo ha estado hasta hoy, y que tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien.